Buenos días a todos. Arrancamos con el seminario Cálculo de Aguinaldo en Compact y Nóminas, versión 15.2.1. Mi nombre es Adán Narcía, de Consultoría Insicon, distribuidor de la marca Compact. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Vamos a ver 3 puntos principales dentro del temario, el cual nos ha traído en este momento. Número 1, pues ver el tema del proceso del cálculo de aguinaldo dentro del sistema, las consideraciones, las mejoras respecto a la versión del sistema, el proceso que la verdad es que sí hemos venido trabajando con los sistemas de Compact ya de hace más de un año. Prácticamente vamos a notar que el proceso del cálculo de aguinaldo no cambia, ¿sí? No cambia, viene siendo el mismo, las mismas consideraciones, el mismo proceso. Lo que va a cambiar en esta versión, o cambió desde la versión 15, es en el tema de la visualización del concepto de ISR cuando lo calculamos en un periodo extraordinario, ¿no? Y ahorita lo platicamos a detalle. Vamos a ver, al final del punto 1 vamos a hacer un caso práctico respecto al cálculo de aguinaldo. Y ya dentro del punto 2, pues bueno, vamos a empezar a mostrar, a platicar un poco dentro de los beneficios y mejoras en la versión Compact y Nómina 15.2.1. La versión anterior a ella era la versión 15.1.2. Esta versión de la cual vamos a platicar, vamos a mostrar el día de hoy, se da a conocer el 30 de noviembre. Bien, ¿qué trae estas mejoras? Pues prácticamente trae actualización de nuevos valores para el tema del 2023. Esta versión es una versión muy interesante porque nosotros siempre teníamos que hacer un pequeño o una cápsula y cargarlo a YouTube para mostrar el proceso de la actualización de tablas. Hablamos de tablas de ISR cuando existía la modificación del nuevo valor del salario mínimo, de la UMA, de la UMI o factor descuento de Infonavit. Bueno, a partir de esta versión se van a actualizar las tablas, ¿sí? Las tablas del salario mínimo, del valor de la UMA y del valor de la UMI o también llamado factor descuento. Se van a actualizar en el momento de que aperturemos la empresa, ¿vale? Si el sistema, siempre y cuando tengamos internet, por supuesto, si el sistema detecta que hay nuevos valores ya publicados de manera oficial, entonces nos dará una notificación y vamos a aceptar para que se actualicen esos nuevos valores. Esto nos va a traer un tema de que no nos tengamos que preocupar por saber si realmente están actualizadas esas tablas. Esas 3 tablas principales que acabo de mencionar. UMA, UMI y salario mínimo. Y esto nos va a llevar también de la mano en que no lo tengamos que meter manualmente o en todo caso cometer algún error cuando registremos manualmente esos datos, ¿vale? Y también nos va a ayudar de que si algún usuario, algún cliente, algún conocido no ha actualizado su sistema, pues obviamente eso no lo hará. Es importante que actualicemos a esta versión y a partir de ahí ya el sistema empezará a hacer la actualización de dichos nuevos valores. Vamos a ver también que hay mejoras en la conexión en línea con ITSE. No vamos a poder hacer un caso práctico, pero sí mostrar las mejoras que hay, porque recordemos que aquí no es un tema como de timbrado demo, sino que aquí la conexión sí se hace con el ITSE y cualquier modificación, pues no es algo así tan sencillo como Word de darle control Z. Si vamos a platicar un poco el tema de las mejoras en la conexión en línea con ITSE, que se han hecho muchas y muy interesantes. Y por último, bueno, vamos a realizar el proceso de incremento de salario para 2023 y las consideraciones que debemos de estar teniendo al momento de realizar dicho proceso. Recordemos que el tema del incremento del salario para 2023 ya es un hecho, ya se dio a conocer de forma oficial. Así es que ya hay que considerar ese apartado. Dentro de los beneficios también, tocando el punto 2, vamos a encontrar también que hay nuevos cálculos, nuevas fórmulas respecto al cálculo de la cuota
patronal, ¿vale? No hay cambio en la cuota del obrero, pero sí hay cambio en la cuota patronal, que esos datos no se incluyen, no se agregan en el recibo de nómina cuando se timbra. Eso es un hecho, pero sí me va a servir si yo soy de las personas que utilizo y le saco provecho al sistema para hacer los cálculos, tener un proyectado o hacer interfaz con el SUBA. Entonces, para tener todos esos valores. Bien, entonces empezamos con el tema de aguinaldo, marco legal. Esto pues prácticamente ya lo tenemos presente, ya lo conocemos, simplemente es un breve recordatorio en caso de que exista algún usuario nuevo en nómina o que esté iniciando. Pues prácticamente está fundamentado en dos artículos o dos puntos de forma general, empezando por el tema de Ley Federal del Trabajo, artículo 87, en donde nos indica que prácticamente todos los colaboradores tendrán derecho a un aguinaldo de forma anualizada y nos indica la fecha de cuándo se tendría que estar entregando el aguinaldo, ¿no? Es decir, antes del 20 de diciembre, por lo cual todavía estamos en una fecha bastante considerable. Y aquí es importante tener presente que se paga de forma predeterminada o como prestación mínima, 15 días del salario que tenga el colaborador. Ahora, esto, bueno, lo podemos calcular, pagar en un periodo ordinario o en un periodo extraordinario, como también puede ser que la empresa tenga prestaciones mayores a las mínimas ya establecidas, ¿no? Puede ser que sean 20 días de aguinaldo, 25 días de aguinaldo, que se supone que eso se tuvo que haber establecido en el momento de que íbamos a empezar a trabajar ya con el sistema de nómina, porque ese valor también nos afecta para el tema del factor de integración. Bien, vamos a conocer dónde podemos revisar las tablas, saber que estén actualizadas y que no tengamos detalles, o también si quiero entregar más días de aguinaldo. Y luego, respecto al segundo punto, al segundo fundamento, cuando hablamos del tema de la ley de ISR, artículo 93, fracción cuarta, las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario podrán exentar hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, ¿no? Recordemos que todo lo que tenga que ver con tema de salario mínimo, bueno, ahora ya se tiene que utilizar para exentar el tema de las UMA. Ahora, hay que tener presente aquí, en el tema de la ley de ISR nos indica gratificaciones, en la ley federal del trabajo nos dice aguinaldo. Dentro del sistema de nómina viene un concepto que se llama aguinaldo, el concepto como tal que se llama aguinaldo. Pero si yo reviso la clave del SAT dice gratificación y entre paréntesis aguinaldo. Y ese concepto está configurado de forma predeterminada conforme a ley, es decir, que está exento 30 salarios o 30 UMA para que no grave para efectos de ISR. También vamos a encontrar otro concepto que es el concepto número 12, que se llama gratificación, y aquí hay que tener mucho cuidado. Ese concepto de gratificación, si revisamos la clave del SAT, va a tener la clave 36, otros ingresos por salario. Ese concepto no viene configurado de forma predeterminada para que grave al 100% para efectos de ISR. No viene exento ninguna parte de ese concepto. Entonces, hay que tener presente que si yo soy de las personas que no hago el proceso desde el sistema, sino que voy a meter manualmente el aguinaldo, tengo que considerar el concepto que dice aguinaldo, que es el concepto 24, y no el concepto de gratificación. Bien, ¿qué consideraciones debemos de tener para el tema de aguinaldo? Pues, número uno, tener presente que deben ser 15 días de salario y que el sistema prácticamente en el concepto, al momento que hace el cálculo, es muy sencillo la fórmula que tiene, porque son simplemente cuando hacemos el proceso del cálculo de aguinaldo, lo primero que nos da es los días que le corresponde al trabajador, ¿sí? De acuerdo a los días que haya laborado en el año. Puede ser que también se disminuyan las incidencias. Y es muy sencillo porque una vez que me da los días de aguinaldo que corresponde, si son 10, 11, 12, 13, 14, 15, simplemente lo multiplica por el salario
que tenga la persona, ¿sí? Dentro de la fórmula hay uno que dice salario prestaciones. Ahora, ¿qué salario va a tomar el sistema? El sistema va a tomar prácticamente para aquellos que tengan salario base de cotización tipo variable, tomará el salario variable. Para aquellos que tengan salario base de cotización mixto o fijo, tomará el salario diario. Oye, y yo puedo tomar el salario diario integrado o en conjunto respecto que si tengo fijo y variable, es decir, puedo tomar el salario base de cotización mixto. Sí se puede, tendríamos que configurar el concepto, la fórmula, para que lo haga. Lo hemos hecho con ciertas empresas que no los han solicitado de esa manera, en donde me sabes que a estas personas les vamos a pagar con el salario diario, pero a esas personas, a este grupo, a este departamento, no me recuerdo, era un grupo de sindicalizados, me dice, a ellos les vamos a pagar con salario integrado o mixto. Obviamente es un poco mayor, ¿no? Mayor beneficios para ellos. Sí se puede hacer, pero hay que configurar las fórmulas. De forma predeterminada, viene así establecido como les comento. Si tiene salario base de cotización variable, tomará el salario variable, días de aguinaldo por salario variable. Si tiene salario base de cotización mixto o fijo, entonces será los días que le corresponde de aguinaldo por su salario diario y eso nos dará el importe a pagar de aguinaldo. ¿Qué otro dato también hay que tener presente? Es que dentro de ello, el aguinaldo se calcula con base a la fecha de alta o de último reingreso del colaborador. Si inició el 1 de enero, pues obviamente vamos a entregarle seguramente los 15 días siempre y cuando no se haya utilizado o disminuido las incidencias como faltas. Pero si tuvo una persona que reingresó, a partir de la fecha de reingreso empieza a tomar como la antigüedad para el tema del cálculo de los días de aguinaldo. Hay que tener presente también el tema de las incidencias. Como bien puedes descontar las incidencias como faltas injustificadas, pero no podemos tomar el tema de las incapacidades, ¿no? Disminuirlas. Aquellas incapacidades que están por riesgo de trabajo. De hecho, dentro del proceso, que lo vamos a ver en un momento más, nos da la opción de qué incidencias vamos a considerar para disminuir de los días calendario. Otro de los puntos también que debemos de tener presente es que dentro del sistema de control y nómina, el sistema ya viene, el concepto de aguinaldo viene configurado para el tema del tope de exento de las 30 UMA, ¿vale? Y que esto prácticamente es el tope durante el año. Si yo soy de las personas que pago en la primera semana o en los primeros 10 días la primera parte de aguinaldo, seguramente en ese proceso, en ese cálculo, estará exentando o tomando las 31, siempre y cuando no haya rebasado. Y si de repente digo, bueno, es que la segunda parte del aguinaldo lo entrego del día 11 al día 20 como límite, o el 16 en un periodo extraordinario, bueno, en ese momento el sistema realiza una validación y dice, si ya te exenté las 30 UMA, en esta segunda parte de aguinaldo que te corresponde, pues ya te lo voy a grabar en su totalidad, ¿no? Eso lo hace el sistema. Pero como siempre le digo a los usuarios, no hay mejor manera de que tú saques tu reporte de grabados exentos y que tengas esa certeza de que sí te está exentando. Y si ya exentaste las 30 UMA en un primer pago de aguinaldo, pues en el segundo, en tu segundo reporte, en la segunda entrega que haga, ya todo debería estar grabado, ¿no? Entonces, esto lo podemos validar muy sencillo desde el reporte de reportes ISR YETU, que ya no existe YETU como tal, pero así se quedó, ISR YETU y grabados ISR exento. El otro punto es que hay que considerar que el aguinaldo no necesariamente tiene que pagar en dos partes, ¿no? Hay empresas en las que sí adelantan también por el tema del buen fin, pero algunos también adelantan en la primera semana de aguinaldo y una primera parte y otra en una segunda semana o tercera semana la última parte, ¿no? Digo, esas consideraciones y control que tienen diversas empresas.
hay que tener también presente que los días para el cálculo se van a tomar de la tabla de salarios de prestaciones. Y esto va a contar, va a servirnos mucho dependiendo en qué tipo de prestaciones está asignado el colaborador. Recordemos que de forma predeterminada vienen dos tablas de confianza y sindicalizado, pero a partir de ellos pudieron haberse creado n número de tablas. ¿Sí? Una tabla de prestaciones para el área de ventas, una tabla de prestaciones para el área del taller, una tabla de prestaciones para la parte de construcción y todo ese tipo. Y dependiendo en dónde a qué empleado le hemos asignado la tabla, puede ser que la tabla tenga diferentes días de aguinaldo. Se va a calcular con base a los días de aguinaldo que estamos visualizando en esta imagen. ¿Vale? Entonces, si yo soy una persona que se modificaron los días de aguinaldo en primera instancia, cuando se inició labor dentro del sistema de nómina, eso se supone que se tuvo que haber hecho desde un inicio, ¿no? Porque recordemos que el factor de integración de inicio por un año o de nuevo ingresos, pues nace del 1.0453, pero eso nace, perdón, de días de vacaciones, de los 6 días de vacaciones, 25% de prima vacacional y los 15 días de aguinaldo. Si vamos a modificar esos datos, tenemos que considerar que nos va a afectar también en el factor de integración. Y en esta tabla, ya que estamos aquí viendo días de vacaciones, pues bueno, es donde vamos a estar visualizando el impacto del incremento de días de vacaciones, que aunque todavía no es un hecho, ¿verdad? Políticamente podríamos decir que sí, aunque todavía no se ha aprobado del todo, sigue en discusión, así es que ahí vamos a poder estar visualizando los días de vacaciones, ¿vale? O haciendo modificaciones en caso de que sea aprobado para que entre ya en enero del 2023. Bien, ¿cómo calculamos el aguinaldo en el sistema de control y nómina? De entrada, antes de irnos directamente al proceso de cálculo de aguinaldo, debemos de tener presente 3 puntos. Número 1, definir la fecha en que vamos a entregar el aguinaldo, la fecha en que se va a pagar, porque a partir de ahí entonces vamos a saber si vamos a meterlo en un periodo semanal, si es que manejamos periodo semanal, en el extraordinario o en el ordinario de tipo quincenal. Entonces de eso va a contar mucho. Número 2, definir el tipo de periodo de nómina en el que se va a entregar o a calcular el aguinaldo. Recordemos que manejamos 2 tipos de periodo de nómina. El periodo ordinario, que ese puede ser semanal, quincenal, catorcenal, o el periodo extraordinario. En el periodo extraordinario, solamente como tal su nombre lo indica, es para uso exclusivo de conceptos donde no son recurrentes, no son de forma consecutiva, ¿no? Hablamos del tema de PTU, hablamos del tema de aguinaldo, hablamos de algún bono anualizado, ¿sale? Y tener presente que dentro del periodo extraordinario, de forma automática, nos va a estar calculando con el reglamento de ISR. Si yo calculo el aguinaldo en un periodo ordinario, el sistema me dará la opción de que yo elija si lo estaré calculando con el procedimiento del reglamento o con el procedimiento del artículo 96. Es decir, va a acumular con todas sus percepciones que tenga en el periodo ordinario. Número 3, pues bueno, en el caso de que si lo estamos calculando en un periodo extraordinario, de forma predeterminada, lo calculará con el artículo 174 de la ley del reglamento. Y si es en un periodo ordinario, pues bueno, vamos a tener esas 2 opciones como les comentaba. Es importante definir estos 3 puntos para entonces, ahora sí, dirigirnos al proceso de aguinaldo. Y también es importante revisar si dentro de ese periodo, dentro de ese rango de fecha en donde vamos a entregar el aguinaldo, no se aplicará un finiquito. ¿Por qué? Una de las cosas que hemos visto es que dentro del 1 al 15 de diciembre, ¿no? Que es más o menos la fecha en que se entrega. Digo, generalmente. De repente, lo primero que hacen es que calculan el aguinaldo porque quieren tener un proyectado, ¿no? Pero ya saben que tal persona se va. Entonces, hacen el cálculo de aguinaldo de todos y luego se van al finiquito y calculan el finiquito de la persona. En el caso del finiquito, va a calcular el aguinaldo completo. ¿Sí?
Entonces, si ustedes le aplican el finiquito, le dan baja, timbran el recibo de finiquito ordinario, cuando nosotros nos regresemos al periodo, ya sea ordinario o extraordinario, vamos a seguir visualizando a ese colaborador, ya con estatus de baja, pero con el importe de aguinaldo. Y ese aguinaldo ya se entregó en el finiquito. Entonces, digo, se puede solucionar muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es darle suprimir a los valores, recalcular, ver que ya no se muestre nada, que no haya nada en la parte grabada ni exenta de ISR y listo. ¿Sí? Pero hay que considerar ese punto también. Hay dudas también en el caso de, oye, si es correcto hacerlo en un periodo ordinario o hacerlo en un periodo extraordinario. Prácticamente el tema del cálculo de aguinaldo, si lo estaremos entregando o calculando en ordinario o en extraordinario, prácticamente esto dependerá del control interno del contador, el fiscalista, del nominista, de dónde quiere ver esa información o cómo lo quiere ver. Si quiere tener un solo recibo de nómina, en donde venga el concepto de aguinaldo y el concepto de la retención correspondiente de ISR. Si nada más queremos ver eso, entonces sería en un periodo extraordinario. Si a mí no me importa eso, yo lo único que quiero es cumplir, entregar y que se calcule en ordinario, porque al final del día se va a calcular con el reglamento, lo puedo meter en un ordinario. No hay ningún problema. ¿Vale? Esto de acuerdo a guía de llenado. De hecho, en la guía de llenado habla del tipo de nómina y la periodicidad de la nómina, ¿no? Y aquí vamos a encontrar que prácticamente nos dice que como extraordinaria se clasifica aquella nómina que incluyen conceptos que no son objetos de pago de manera periódica o habitual. Por ejemplo, pago por separación, aguinaldo, soborno, ¿no? Pone un ejemplo. Es decir, conceptos que no son recurrentes. Luego, en la periodicidad de pago, ya hablando en la página 36 de la guía de llenado, prácticamente nos hace énfasis de que en un periodo ordinario también se pueden incluir conceptos de tipo extraordinario. ¿Vale? Y aquí hablamos de lo mismo, ¿no? Como el aguinaldo. Entonces, en las dos opciones que se quiera calcular o timbrar, es válido. Ya dependerá de lo que ustedes indiquen. Bien, vamos a compartir la pantalla de mi equipo. En este momento no están viendo mi pantalla. Denme un momento, vamos a compartir la pantalla del sistema. Bien, confírmenme por favor que ya estén viendo la pantalla de mi equipo en el apartado del sistema de nómina. Ya la veo. Perfecto, gracias. Aquí ya tengo una empresa de demo con la que estamos trabajando. Y bueno, ahorita ya hace un momento la abrí por primera vez en la versión 15.2.1. En esta versión, que es la 15.2.1, digo, hablando yo un poquito también de las mejoras, vamos a visualizar una ventana donde nos están notificando de las actualizaciones y creación de nuevas fórmulas, ¿sí? Por el tema del 2023, en donde cambia radicalmente el cálculo de la cuota patronal. Bien, entonces en este momento yo estoy trabajando en el periodo quincenal, la quincena número 23 del año, que es del 1 de diciembre al 15 de diciembre. Lo que tenemos que estar considerando dentro de ello, número uno, validar que nuestras tablas estén actualizadas. Si esto no es además, digo, es más, si no tenemos la versión 15.1.2 o si de repente recibimos un respaldo para que llevemos la nómina que venía de otra empresa o de otro despacho, siempre es importante revisar la tabla UMA. ¿Sí? Nos hemos encontrado con que la tabla no está actualizada o sí tiene los últimos valores, pero está de esta forma. Y de esta manera, prácticamente lo que está haciendo el sistema es que no hace ningún cálculo porque la última fila está en blanco y posterior a eso está en cero. Entonces hay que tener presente, revisar que sí tengamos nuestros datos actualizados. Y el valor de la UMA es 96.22.
Listo, 96.22. Porque de esto dependerá el importe que nos dé de las 31, ¿no? De repente nos decían, oye, resulta que la parte que me está exentando el sistema no es correcta. O es más o es menos, pero no es el que nos debe dar 30 por 96.22. O el año pasado que era 89.62. Y el tema era que no estaba actualizada o tenía un valor distinto al correcto. Entonces sí es importante darle una revisadita, la tabla que existe con los valores vigentes, correctos. No nos vamos a demorar más de un minuto nada más en revisar esto, ¿sale? Entonces una vez que validemos esos datos, nos cerramos y nos vamos a la barra de menú tablas y tablas de prestaciones. En la tabla de prestaciones, como les comentaba, que se supone que estas tablas se tienen que actualizar cuando empezamos a trabajar con el sistema de nómina. Tenemos dos tablas, confianza y sindicalizado. Si todos los colaboradores están asignados a la tabla de prestaciones confianza, tomará los 15 días de aguinaldo. Si somos una empresa que paga más de la prestación mínima, vamos a pensar que son 20, entonces eso se tuvo que haber asignado desde cuando inició. ¿Por qué? Porque obviamente ya no sería el factor de integración 1.0452. Ya estaría cambiando. Vamos a dejar estos 15 días como viene, por default, y cerramos. Esa sería la segunda tabla que tendríamos que estar validando. Una vez que hemos validado eso, sí tendríamos que validar dentro de ellos qué persona no le vamos a entregar aguinaldo. Puede ser porque es el gerente general, porque así lo establecimos en el contrato, de que no se le entregará, o porque a lo mejor también dentro del periodo tenemos asimilados, que ojo acá, yo no recomiendo que en un mismo periodo tengamos sueldos y salarios y asimilados, sino que tengamos un periodo de nómina para sueldos y salarios y un periodo de nómina para los asimilados. Es importante entonces que una vez que tengamos definido esa parte, si es un asimilado, es una persona que no se le va a entregar aguinaldo, entremos a los datos del empleado, al catálogo, y aquí en la pestaña cálculo deshabilitemos la casilla cálculo aguinaldo. Una vez deshabilitada esta opción, ya no nos estaría calculando aguinaldo para ese colaborador, ¿vale? Entonces es importante que sí tengamos presente de dónde podemos deshabilitar o desactivar el cálculo de aguinaldo para ciertos colaboradores. Bien, denme un momento, nada más quiero validar algo de estos datos. Perfecto. Y vamos a cerrar. Ahora, una vez que hemos ya validado los datos, validado que colaboradores no se les entregará aguinaldo, pues prácticamente sí es definir, número uno, la fecha de entrega y el tipo de periodo de nómina en el que vamos a trabajar. Vamos a calcular el aguinaldo de primera instancia en un periodo ordinario, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Vamos a calcular la nómina. Y para ello vamos a proceder a seguir a procesos, aguinaldo, y nos estará mostrando de forma predeterminada el tipo de periodo, que aquí nos muestra quincenal, 365 días. ¿Vale? Automáticamente me asigna el periodo quincenal porque es donde estoy trabajando. Ya no tengo que agregar ni nada. Luego nos vamos al punto 2, que es las incidencias que se van a descontar del trabajador. Aquí es importante. Vamos a cerrar un momento aquí. Vámonos a días y horas. Y vamos a asignar que a esta persona tuvo 4 faltas injustificadas. 4 faltas injustificadas. Vamos a calcular. Denme un momento. Vamos a silenciar. Listo. Nos regresamos a prenómina de importes y nos regresamos a procesos y aguinaldo. En el punto 2 les comentaba el tema de las incidencias. Si vamos a descontar incidencias, las faltas injustificadas o permisos, puedo darle clic en el botón agregar. Y aquí me estará mostrando todas las incidencias que existen. ¿En dónde? En catálogo, tipos de incidencia.
Eso es lo que me está mostrando dentro de este apartado. Y aquí yo puedo seleccionar entonces el tipo de incidencia que vamos a asignar para que descuente. A ver, quienes hayan faltado, quienes tengan faltas injustificadas, descuéntale. ¿Vale? 365 menos estos. Y además hay una casilla que dice considerar días que restan del año como trabajados. Es decir, yo estoy calculando la nómina y el aguinaldo en el periodo del 1 al 15. Todavía faltan 16 días para que termine el año. Lo que puedo hacer aquí es, como está habilitado, el sistema va a considerar o va a proyectar que el colaborador laboró esos 16 días. Y luego en el punto 3, el sistema nos estará indicando con qué artículo o procedimiento de retención de ISR se va a realizar. De forma predeterminada siempre va a establecer el reglamento, ¿vale? 174. Pero si yo digo, oye, pero para evitarme el tema de que pague menos impuesto ahorita y en el ajuste le salga como un poquito a cargo, pues de una vez vámonos al artículo 96, ¿no? Entonces prácticamente cambia aquí esta visualización de los conceptos que van a intervenir para el cálculo de ISR. Entonces vamos a dejar de primera instancia el artículo 174 y son los dos conceptos en los que se van a mostrar y hará el procedimiento. Vamos entonces a procesar. En el primer paso de procesar nos va a indicar los días. Los días que de aguinaldo le corresponden al colaborador. ¿Sale? De hecho, aquí ya estamos visualizando que su servidor tiene 15 días de aguinaldo, días trabajados 349, días restantes, faltan 16 días, pero como habilitamos la casilla que considere como trabajado los días que faltan, me dice que en total tomará 365 días. Luego, en el otro, en esa persona, dice que ha laborado 180 días. De esos 180 días, se consideraron las incidencias como faltas injustificadas, que son 4. ¿Vale? Además, se van a considerar los 16 días restantes. Es decir, 180 más 16 serían 196. Pero, como tiene 4 días de incidencia, los va a considerar para descontar. Ojo, aquí me dice que es sindicalizado. No debería ser sindicalizado. Así es que vamos a darle calcular. Y en este proceso de calcular, le vamos a indicar que todos. Ya me estará mostrando el importe a entregar de aguinaldo. Porque les comentaba al inicio, la fórmula es muy sencilla. Una vez que el sistema determina los días que le corresponde de aguinaldo, simplemente es días de aguinaldo por salario. Salario del colaborador. Si es salario diario o si es salario variable, dependiendo de cómo tenga o cómo esté dado de alta en el sistema de acuerdo a su salario base de cotización. Y aquí nos está dando ya los valores que se van a entregar. Siempre recomiendo que una vez realicen esto, exporten su información a Excel y lo dejen o guarden en algún apartado que ustedes gusten, ¿no? Eso si quiero comparar posteriormente. De hecho, todos los reportes y bitácoras los genera dentro de la misma carpeta de la empresa. Es decir, disco C, compact, empresas y la carpeta de la empresa de nómina. Vamos a cerrar y cerramos. Listo, aquí ya terminamos el proceso de aguinaldo. No lo visualizamos en la prenómina porque tendríamos que configurar la prenómina, agregar esos dos conceptos para visualizarlo de primera instancia y no tener que estar entrando a cada uno de los recibos. Ahorita revisamos eso. Alfarero con A mayúscula 1. Bien, vamos a entrar al recibo de su servidor. Y aquí ya estamos visualizando el aguinaldo. ¿Sale? 6,000 pesos, son 15 días de aguinaldo que le corresponde. Si le damos doble clic a ese apartado, me indica que el importe total es de 6,000. La parte grabada son 3,113.4 y la parte exenta es de 2,886.6. Es más, vamos a confirmar 96.22.
si no me corrigen, es el valor de la UMA, por 30. ¿Sí? Efectivamente, 2.886.6. Ahora, hay que tener presente lo siguiente, ¿vale? Recordemos que el importe total es el resultado de sumar lo que está en grabado ISR y lo que está en exento ISR. Si ustedes modifican el aguinaldo, meten manualmente el aguinaldo al final por favor, den recalcular y validen que efectivamente haya o exista importe en grabado ISR o exento ISR, porque lo que se timbra son estos valores, no el importe total. ¿Vale? Entonces le vamos a aceptar. Bien, ahora vamos a configurar la prenómina para que se muestre el concepto aguinaldo y el concepto ISR artículo 174, que anteriormente parecía como 142, ¿sí? Pero realmente ya es el 174. Digo, ya hacía varios años, pero Compact no había cambiado el nombre. De hecho, en los eventos yo le decía, es muy sencillo, nada más entras al concepto y le cambias el nombre, ¿no? En vez de 142, le dejas 174 y ya, listo. Digo, porque internamente el procedimiento del cálculo lo hacía correctamente. Bien, vamos a configurar la prenómina. Lo que buscamos es que no estemos entrando a cada recibo de nómina para revisar los importes. Vamos a configurar la prenómina, vamos a darle tecla F7. Vamos a buscar el concepto 24, que es el de aguinaldo. Le damos doble clic para pasarlo a este apartado. Ojo, no le vayan a dar clic a la flechita doble, porque va a pasar todos los conceptos y pueden provocar un error acá en la prenómina. La prenómina, si no mal recuerdo, permite hasta 20 o 25 conceptos. Si le meten más de 20 o 25 conceptos, va a generar un error al momento de que vuelvan a entrar a la empresa y seleccionen el periodo. Entonces, digo, se resuelve muy rápido, pero hay que evitar eso entonces. Deducciones, vámonos entonces al concepto ISR artículo 174 y movemos neto al final. Aguinaldo, vamos a habilitar valor para que me muestre los días que se están pagando. Le damos a aceptar. Vamos a grabar la nueva configuración. Le indico al sistema que sí. Y bueno, ya estamos visualizando la columna aguinaldo valor, que son los días, y aguinaldo importe. ¿Ok? Entonces aquí ya podemos revisar estos. Ahora, ¿qué reporte puedo obtener para saber si se está exentando o topando el valor de la UMA a 30? Muy sencillo, nos vamos a reportes, ISR YETU y partes grabadas exentas para ISR por empleado. De hecho, este reporte lo tendrían que estar generando cuando paguen conceptos que no está 100% grabado para ISR. Digo que lo tendrían que estar generando para que ustedes validen y tengan esa certeza. Porque de repente modifican manualmente los valores y por la carga de trabajo, la prisa, se vaya, no se valida y de repente resulta que está mal el CFDI. Vamos a entrar a ese apartado. Pasamos el registro patronal. Le indicamos el periodo, que es el 23. Y lo único que necesito aquí es revisar el concepto que no está grabado en su totalidad. ¿Vale? Y ejecutamos el reporte. Listo. Aquí está nuestro reporte. Puedo exportarlo a PDF o puedo exportar a Excel. Y aquí tenemos aguinaldo grabado 3113.40 y exento 2886.60. Que prácticamente todos deberían de tener, ¿sí?, esa parte exenta. Listo. Una vez que hemos revisado nuestro reporte, parte grabada y parte exenta, ya podemos hacer el procedimiento que conocemos, que es autorización y timbrado. Listo. Ahora vámonos. Jorge, disculpa, desde la generación del reporte se trabó la pantalla. Desde la generación del reporte trabó la pantalla. A ver, da un momento entonces. Compartir toda la pantalla.
ISR YETU, partes grabadas. Usamos el registro patronal, que esto es como cualquier reporte que trae el sistema. Tenemos que indicarle el registro patronal, el tipo de periodo, el rango del periodo que queremos sacar el reporte. Y en este caso nada más vamos a pasar a mano derecha el aguinaldo, porque es el único concepto que no está grabado al 100%. Y lo que necesito es saber y tener la certeza de que se está exetando o topando a las 30 UMA. Y ese es el reporte. Creo que ese reporte es el que no estaban visualizando, ¿correcto? Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a cerrar. Cerramos el reporte. Ahora nos vamos a pasar a un periodo extraordinario. ¿Vale? Vamos a pasarnos a un periodo extraordinario. Y para eso pues, nos vamos a la barra de menú archivo, selección, periodo. Y periodo extraordinario. No eliminé el concepto de aguinaldo en el periodo ordinario, en el periodo quincenal. ¿Vale? Vamos a indicarle que se va a pagar el día 10. Aquí en el periodo extraordinario tendríamos que indicar la fecha de cuándo se va a pagar el aguinaldo. Le damos a aceptar. Le damos prenómina. Y el mismo procedimiento. Barra de menú proceso, aguinaldo. Y aquí sí le tenemos que especificar qué empleados se les va a calcular el aguinaldo en un periodo extraordinario. Puede decirle, a ver, todos los empleados del periodo quincenal, empleo quincenal sucursal 1, sucursal 2, semanal, ¿vale? 365 días. Y las incidencias, de igual forma, vamos a descontar lo que viene siendo faltas injustificadas. Nada más, lo que son incidencias de riesgo de trabajo, no. ¿Vale? Eso no es posible. Bueno, es posible, pues a nivel del sistema tú puedes seleccionar, pero no a nivel de ley, ¿no? Se protege esa parte. Y aquí, como les comentaba, en el periodo extraordinario, no tengo opción de cambiar el cálculo de la retención de ISR. Lo estará realizando por el artículo 174 del reglamento. ¿Ve? Y le damos entonces procesar. Calculamos nuevamente. Ya me está indicando cuánto corresponde y cerramos. Y listo. Entonces ya estamos en un periodo extraordinario. Ya me está indicando los días que me corresponde. ¿Vale? Si entro nuevamente al recibo para validar la parte grabada y exenta de ISR, sigo visualizando estos datos. ¿Vale? Y esto es en un periodo extraordinario. Muchas veces queremos tener un solo recibo donde me firme que recibió su aguinaldo, ¿no? Entonces, si eso es para tema de control, bueno, aquí lo tenemos. Ahora, hay que tener presente lo siguiente, que si yo calculo el aguinaldo en un periodo extraordinario y luego en un periodo ordinario, y al final del día autorizo el ordinario, tengo que eliminar estos valores, porque si no me van a afectar en mi ajuste anual. Va a haber una doble acumulación, ¿vale? En aguinaldo voy a tener 12,000 pesos. Entonces, todo esto lo tengo que eliminar. Si he decidido, hice los dos cálculos, ¿vale? En ordinario y extraordinario, pero vamos a pagar en el ordinario, entonces yo lo que tengo que hacer es suprimir, selecciono, suprimir, que recordemos que no es lo mismo 0 en negrita que 0 en azul, ¿vale? Entonces, suprimir. Todo lo que sea azul indica que fue humanamente registrado. Ahora, clic derecho y le indico copiar valor. Copiar valor para todos los de la columna. Sí, para todos. ¿Vale? Y si realizo nuevamente el cálculo, simplemente ya no se está pagando nada de aguinaldo. ¿Sale? Porque le estoy indicando que son 0 días. Bien, nos vamos a regresar entonces al periodo ordinario, que es el quincenal. Le damos prenómina. Y vamos a realizar nuevamente el proceso de
de aguinaldo. Lo que quiero que ahorita revise, y es más, vamos a tomar una captura de pantalla. Creo que ahorita compartí toda mi pantalla y están viendo todo lo que hago. Cerramos, nos vamos a nuevamente a aguinaldo, agregamos la incidencia de falta injustificada. Es más, en esta ocasión no lo estaremos agregando. Vamos a cambiar el procedimiento de la retención de ISR, ahora será para el artículo 96. Le damos procesar, le damos a aceptar, calcular todos los empleados. Listo. Y cerramos. Si observamos aquí en la columna, ISR artículo 174, ya quedó en cero. ¿Por qué quedó en cero? Porque en este momento realicé nuevamente el proceso del cálculo de aguinaldo, pero le indiqué que la retención de ISR me lo aplicara conforme al artículo 96, ya no con este reglamento. Por eso es que aparece en cero. Si yo entro al recibo de nómina, entonces ya no vamos a visualizar en el recibo de ese colaborador prácticamente, un momentito, hacer un poquito más grande la captura de pantalla de hace un momento. Ya no vamos a visualizar el concepto ISR artículo 174, nada más ISR mes. Y en este concepto es donde se está calculando todo la percepción que está recibiendo la persona. Es decir, si yo me voy a ISR, al botón ISR, que es el botón para simular o conocer el procedimiento de cálculo de ISR, ahí nos estará indicando lo que está acumulando. ¿Vale? Base grabada del periodo, son 9,103. ¿Por qué los 9,103 y no los 12,000? Porque de los 6,000 de aguinaldo hay una parte exenta, ¿no? Entonces aquí están los 9,000 que ya se está considerando. Bien, cerramos. Y espero entonces que este procedimiento haya quedado claro. Vamos a revisar si hay algunas preguntas y si no, ya autorizamos, timbramos y nos pasamos al tema de mejoras dentro del sistema. Muy bien, parece ser que todo bien. Pregunta, en una nómina semanal, no es necesario que sume los 365 días. Híjole, para el tema semanal es un tema bien interesante porque recordemos que el periodo semanal no inicia y no finaliza de forma perfecta. ¿A qué me refiero a esto? Que no inicia el 1 de enero y que no termina el 31 de diciembre. En comparación de un periodo quincenal o docenal, ¿no? Aquí no nos dará los 365 días. Sin embargo, puedo modificar esos valores, ¿vale? Podemos modificar esos valores. Humberto Zúñiga dice, las incapacidades por enfermedad y por accidente de trabajo no se consideran como incidencia o descuento a los días para el cálculo. Quiero pensar que es una afirmación. Efectivamente, no se considera para eso. Bien. Entonces, vamos a la autorización de la nómina. Vamos a aceptar. Cerramos. Muy bien. Hasta aquí, todo bien. Ahora sí, vamos a el tema de timbrado. Deme un momento. No hemos cargado el certificado para timbrar. Un momento, lo hacemos rapidísimo. Lo único que nos queda es timbrar. Sí, es correcto, es correcto. Comenta Humberto Zúñiga. Si aplico artículo 96 en todos los cálculos, ya sean periodos ordinarios
o extraordinarios, al final no tendré diferencia en el cálculo anual sobre la retención. Es correcto. Es correcto. Sí, si se calcula con el reglamento, el ISR será un poquito menor, pero al final, en el ajuste o cálculo anual, pues obviamente ahí se verá reflejado, ¿no? Digo, como tal el ajuste, pues ahí nos brincará. Y más si le metemos mano, porque de repente dice, oye, el sistema me da tanto, pero yo aquí tengo una calculadora o un Excel que a veces no lo valida, y a mí me da menos, ¿no? Y le empiezan a modificar el ISR. Al final del ajuste donde pues, repercute toda esa modificación que se hace. Pero sí, totalmente de acuerdo. Se utiliza el artículo 96, el impacto en el ajuste, digo, que llegara a tener a cargo, pues sería casi nulo. Ya cerramos. Ahora sí nos vamos a el periodo de timbrar. Bien, cerramos. Vamos a darle a aceptar. Perdón, le vamos a dar a cancelar. Digo, de todos modos no realizará nada. Y en el último punto, prácticamente, nada más que tendríamos que estar revisando, siempre he recomendado de que en el tema de la impresión del recibo, siempre utilicen el formato que nos muestra la parte, el total del concepto, la parte grabada y la parte exenta. ¿Vale? Vamos a cambiar esta plantilla y vamos a utilizar la que dice plantilla nómina CFDI o plantilla nómina sin concepto cero. ¿Vale? Vamos a seleccionar esa plantilla. Le damos continuar. Listo. Entonces aquí ya tenemos agrupador del SAT, el número del concepto, el nombre del concepto, la parte grabada, la parte exenta, y ahí aquí podemos estar revisando de forma rápida, ¿no? Y los totales. Bien, ahora sí, ya nos pasamos. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Nos regresamos a la presentación. Espero que con este proceso no haya quedado ninguna duda. De todos modos, al final se está grabando la sesión y se estará cargando al canal y se les estará pasando vía correo. Bien. Entramos entonces al tema de mejoras. Mejoras y beneficios en la versión 15.2.1. Como bien sabemos, a partir del 2023 entran una serie de cambios interesantes para el tema de cálculos o reforma laboral. Empezamos por el tema de cálculo del IMSS, que en el tema del cálculo del IMSS hay un cambio que considerar respecto al patrón. Al trabajador no, al trabajador se mantiene ese porcentaje, ¿vale? Pero para el tema de la empresa o la aportación de la empresa, sí hay un incremento. Entonces, hoy en día se trabaja sobre esta tablita, dependiendo los rubros, nos indica el porcentaje que le corresponde al empleado, el porcentaje que le corresponde al patrón, el tope y el importe diario a considerar. Dentro de ello, recordemos que se da a conocer un decreto en donde entra esto para el tema del sistema de ahorro, porque como bien sabemos, viene una ola de retiros y la verdad es que con la ley actual para el tema de retiro, pues obviamente no se alcanza a ahorrar lo suficiente. Y es por ello que hay un decreto en donde pues obviamente va a haber un incremento para que el patrón aporte mayor ahorro a cada uno de sus colaboradores. Este es el marco legal, el decreto que se da a conocer a partir del 16 de diciembre del 2020. Aquí les dejo también la liga para que ustedes puedan tenerlo a la mano.
Y dentro de la ley del Seguro Social, también en el artículo 168, pues ya se hace también la modificación, ¿sí? En donde se da a conocer la tablita y también comentarles que de acuerdo a comunicados de Compact, pues es que esperemos que haya un nuevo comunicado, una nueva actualización respecto a esta tabla, porque esta tabla trae errores y lagunas o incertidumbre jurídica respecto al cálculo que se tiene que hacer, ¿no? Porque combina salario mínimo con UMA y la verdad es que el salario mínimo con UMA es totalmente distinto en cuanto importa. Entonces no puede haber, si se dan cuenta, en la primera línea, en el primer renglón, habla de que si el trabajador está cotizando con un salario mínimo, se le aplica la cuota patronal de 3.150%, pero si está dentro de 1.01 salario mínimo, el salario mínimo hoy en día está en 172 y dice a 1.50 UMA. Entonces, la UMA hoy en día está en 96.22. Entonces, no llega. Es decir, el límite inferior acá del salario mínimo es mayor al límite superior de 1.5 UMA y choca entre la primer línea que estamos viendo acá. Entonces, dentro de ello, yo les voy a compartir la liga de la carta técnica de la versión 15.2.1, donde viene una tabla y las consideraciones y recomendaciones de parte de Compact, ¿sí? Digo, lo primordial es asesorarse, revisar con el fiscalista, el especialista en nómina, para ver cómo atacar este punto. Lo que sí es cierto es que esta tabla ya va a venir actualizado dentro del sistema de Compact y nómina a partir de la versión 15.2.1. En caso de que se dé una nueva publicación, un nuevo comunicado, una corrección, una precisión respecto a esta tabla, por supuesto que tendrá que salir una nueva versión de nómina para esos ajustes correspondientes. Y por el bien de todos, creo que sí serían necesarios. Recordemos que hay un incremento, bueno, recordemos que aquí el decreto se da a partir del 2020, inicia a partir del 1 de enero del 2021, no se vio reflejado todo lo que es 2022 respecto a que se mantuvo lo mismo y va a ser de forma gradual, ¿no? Entonces aquí está la tablita dentro de que se da a conocer en los transitorios, igual en la parte inferior está la liga de la ley del Seguro Social para que puedan revisar a detalle en donde cómo será el incremento gradual del 2023 al 2030. Es decir, en un lapso de 8 años habrá un incremento bastante interesante para la aportación del patrón. Así que hay que considerar estos nuevos cambios, como bien lo comentaba a un inicio, dentro del timbrado del recibo de nómina, eso no va, ¿sí? Bueno, al menos que la autoridad hoy en día lo indique, ¿sí? Esperemos que no, pero sí el sistema estará realizando los cálculos en caso de que le sacamos provecho al sistema de nómina y de ahí saco reportes para el seguro, conexión en línea con SUA, sale comparativas del cálculo de nómina con el SUA y todo eso. Entonces sí tenemos que revisar cada uno de estos puntos. Por fortuna, esos datos no se muestran en el XML. ¿Qué cambios hay dentro del sistema de Compact y nómina? Pues prácticamente hay 4 cambios principales. Número 1, tablas de IMSS, de cesativa y vejez por parte del patrón. Se actualiza una tabla, se da a conocer una nueva tabla. Se tienen que cambiar todo el catálogo de fórmulas. Hay una simulación de IMSS dentro de lo que ya conocemos en el recibo de nómina. Recordemos que en el recibo de nómina tenemos simulación de IMSS, simulación de ISR, simulación de crédito de Infonavit. Esa simulación de IMSS se actualiza para este cambio. Nuevas tablas en las bases de datos, así es que, como comentamos a un inicio, cuando abran la empresa por primera vez, y es necesario que abran las empresas, aunque ya no las utilicemos, estén en stand-by, hay que abrirlas una vez que actualicen a la versión 15.2.1. Vamos a encontrar de que se actualizan fórmulas y se crean y se actualizan fórmulas. Bien, actualización de valores para 2023, como comentamos a un inicio, a partir de la versión 15.2.1, ya el sistema va a detectar, siempre y cuando tengamos internet, va a detectar. En el momento de que se dé a conocer
oficialmente el salario mínimo, UMA y UMI, cuando entremos a la empresa, nos va a dar una ventana de notificación, ¿sale? En donde nos estará indicando que se van a actualizar ciertas tablas. Y lo único que tenemos que dar es aceptar para que se actualicen esos valores. Oye, pero yo estoy trabajando todavía con una nómina del 2022. No importa, digo, si es que ya estamos en 2023 y estamos nada más cumpliendo en timbrar nómina de 2022, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Al final del día, el sistema considera de acuerdo a la fecha. Si yo estoy trabajando en una nómina de 2022, va a tomar valores de la tabla del 2022. Si estoy trabajando en una nómina del 2021, va a tomar valores de la tabla del 2021. Y bueno, en este caso, si estamos trabajando en 2023, pues va a tomar esas tablas o datos vigentes. Así es que ya no nos vamos a preocupar por el tema de registrarlo. Sí, hay que revisar nada más, hay que validar que efectivamente estén actualizados los datos. Nuevos filtros en el escaneo de constancia de situación fiscal. Se mejora este tema. Anteriormente, si yo tenía 100 trabajadores y nada más tenía 50 constancias, prácticamente hacía todo el proceso de validación, me mostraba los datos, pero no me decía qué empleado no se había encontrado su constancia. ¿Sale? A partir de esa versión cambia un poquito y ahorita vamos a hacer un caso práctico. Y esto nos ha ayudado muchísimo el tema de la lectura de los valores de acuerdo a las constancias de situación fiscal, porque con base a eso hemos actualizado datos de los colaboradores y evitar la captura manual, ¿no? Y evitar errores para el inicio del CFDI 4.0 de nómina. Aunque si bien es cierto, se dio una facilidad para iniciar hasta el segundo trimestre del año, es decir, hasta abril, pues obviamente ya podemos empezar a trabajar sobre ello. Hay una actualización de forma general respecto al catálogo de régimen fiscal. Se actualizan esos datos. Eso es cuando vayamos a crear una nueva empresa. Pues ya nada más nos estarán mostrando los regímenes fiscales vigentes. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver el tema del proceso de incremento de salario. Antes de ir al proceso de incremento de salario, que eso lo haremos práctico, denme un momento de compartir la pantalla. Y vámonos a catálogo de empleado. En el caso de leer constancias, se está agregando este filtro. ¿Sí? Este filtro no existía. Vamos a seleccionar. Vamos a visualizar donde tenemos esta constancia de situación fiscal. O sea, aquí está haciendo la lectura, que esto lo hacía ya en la versión anterior. Ok, se detectaron empleados que no fueron escaneados en este momento. ¿Deseas incluir en la lista los empleados que hace falta? No. ¿Vale? Entonces, nada más me estará mostrando, en este caso, lo que está a mano izquierda son los datos del empleado que tengo en el sistema de nómina y a mano derecha son los datos de la constancia que acabamos de hacer lectura. ¿Vale? Entonces, estos dos no están dentro del catálogo del empleado. Sin embargo, aquí también hay un filtro. Este filtro no estaba, solamente me preguntaba un inicio y después ya no los podía visualizar. Mostrar los empleados que están en la empresa y que se escaneó su constancia. Entonces nada más me está mostrando los que están en el sistema de nómina y los que se hizo lectura de su constancia. Mostrar solo los empleados que se escanearon, en este caso, son esos 3 que se escanearon. Y por último un filtro de mostrar todos los empleados que están en la empresa juntos con las constancias escaneadas. Si observamos, aquí aparecen todos los colaboradores, solo que no aparece su constancia. Si maximizo, bueno, aquí a mano derecha, en observaciones dice que no se encontró su constancia. ¿Vale? Ese es el cambio dentro de la lectura, ¿no? Para tener un mejor control de saber qué colaboradores sí tengo o cuento con su constancia y de quienes
No. Vámonos al tema de incremento de salario. El proceso de incremento de salario prácticamente, si lo hacemos o tenemos salario mixto o variable, pues bueno, esto lo hacemos cada bimestre. Pero vamos a dar de alta un segundo o un último colaborador. Vamos a indicarle aquí los datos. En un momento. F10. En un momento vamos a almacenar. Nada más quiero tener la certeza del salario mínimo. 172.87. Ok. Listo. Entonces vamos a cerrar. Ya di de alta a un colaborador que tiene salario mínimo. Lo que tendríamos que hacer es prácticamente identificar los que tienen salario mínimo, los que están dados de alta con el mínimo dentro del sistema y realizar el proceso de incremento de salario. Se realiza desde aquí. Oye, pero ¿puedo hacerlo desde este apartado? O sea, sí, sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Puedes estar tecleando allí prácticamente el salario diario. Pero al final del día, si yo ahorita le digo, ¿sabes qué? Son 207, salario base de cotización, F10. Al momento que yo le dé guardar, el sistema nada más me va a notificar, oye, modificases el salario diario. Se recomienda que se utilice el proceso de incremento de salario. ¿Por qué se recomienda? Porque prácticamente lo que se busca es que quede un historial de las modificaciones. ¿Dices continuar? No. Y las modificaciones son muy similar a lo que encontramos en el SUA. Lo vamos a encontrar en la pestaña cálculos, historial de modificaciones de salario. Aquí vamos a encontrar la fecha, el tipo y el sueldo. ¿Sí? Todo lo que está aquí pasará a este apartado como historial y el nuevo lo pondrá en este apartado, ¿no? Pero eso es lo que tendríamos que estar revisando. No hacerlo desde aquí, ¿se puede? Sí. No se recomienda, hay que hacerlo directamente de este apartado, incremento de salario. Y más si tenemos la conexión o queremos hacer conexión de nómina a SUA. Bien, vamos a indicarle. ¿Sabes qué? Todos los empleados del tipo de periodo de nómina quincenal y los que tengan un rango de 172.87. Si se dan cuenta, al momento de estar en este apartado, yo le digo el rango del salario menor y el rango del salario mayor. O sea, le estoy indicando que solamente sea de 172.87, que es el salario mínimo. Aún y cuando yo pase a todos, ¿sí? Y le dé continuar, solamente en esta ventanita me estará mostrando los empleados con ese rango de salario mínimo que hemos establecido. ¿Vale? Pues una vez que ya estemos en este apartado, pues prácticamente podemos estar visualizando lo que está en datos grises, son los datos del empleado, datos columna o encabezado color amarillo, son los datos prácticamente actual, 172, su parte fija, antigüedad, días de vacaciones, primas, días de aguinaldo, factor de integración, ¿verdad? Y esto lo tendríamos que hacer prácticamente ya en la primera quincena del 2023. Salario diario. Bueno, el salario diario tendría que ser, si no mal recuerdo, quedó en 207. Si alguien tuviera ahí el dato, porque hoy creo que hoy se publicó todavía de forma ya oficial. Un momento. Sí, a 207.44. Así es como quedó. Bueno, su salario base de cotización parte fija automáticamente me lo está modificando
Y esto lo está modificando con base a la tabla de prestaciones, ¿sale? Que de ahí nace el factor de integración. Y bueno, esto pues tendríamos que hacerlo y esperar el tema también de los días de vacaciones, porque tendrá un impacto en este dato, ¿no? En salario base de cotización. Y fecha de aplicación, ¿cuándo lo aplicaríamos? Como es para todos, prácticamente aquí tendremos que ser 1 de enero del 2023, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, se realizará el incremento. ¿Ok? Fecha de aplicación. Y una vez que hemos hecho todo esto, pensando que ya estamos ahorita en el periodo 1, ok, de hecho se guardaron fechas de modificación de salario para periodos futuros. Estas fechas de modificación se verán reflejadas en los empleados cuando dichos periodos se conviertan en el periodo vigente de la nómina. Cerramos. Por supuesto que pudimos haber visualizado la bitácora. Vale. Y aquí todavía, si se dan cuenta, se está visualizando lo que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque en la fecha de aplicación yo le dije hasta el 1 de enero del 2023. Digo, no lo vayan a hacer todavía porque tendremos que esperar lo que indiquen si se aprueba o no el tema de las vacaciones. ¿Vale? Y todo esto se estará almacenando entonces en este apartado ya cuando lleguemos a ese periodo. Pero eso sería el proceso para hacer el incremento del salario en el sistema. Otra de las mejoras que está dentro del sistema es el tema de ITSE. Yo les recomiendo que voy a compartirles vía correo a los que se inscribieron un video de conexión en línea con ITSE para que intenten trabajar, para aquellos que estén trabajando con Terra, si es que trabajan con Terra, si es que el volumen de información de empleados es demasiado, prácticamente el intermediario con cuenta que nómina es Terra también, Entonces, aquí hay mejoras sobre la conexión más fluida y los acuses en tiempo y forma. El acuse como de recibido y el acuse como de aceptar. Entonces, recordemos que aquí ya el sistema de nómina ya tiene 3 conexiones con los cuales podemos sacarle provecho e integrar y concentrar la información. Bien, entonces pues hemos llegado al final de esta plática, de este seminario del cálculo de aguinaldo y mejoras en Contract y nómina. Recuerda que si necesitas ayuda o tienes alguna duda con los sistemas de Contract, con gusto puedes contactarnos o bien visítanos en Facebook o YouTube. Hasta pronto.